que se acomoden, que se abrochen el cinturón. Y les voy a pedir que vayan al Evangelio según San Marcos, capítulo 5 y versículo 25 en adelante. Vamos a estar leyendo unos versículos. El jueves estuvimos predicando bajo el tema llamados a poner nuestra confianza en Jesucristo. Y hoy vamos a predicar la segunda parte, porque hablábamos el jueves de Jairo, un principal. Si usted no lo ha podido ver, pues está por ahí grabado, búsquelo. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Yo sé que el Señor va a hablar, como lo ha hablado, y que usted pueda llenarse de fe en esta mañana para que el Señor pueda hacer muchas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Así es que Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque sabemos que estás aquí, porque tú lo dices en tu palabra, Señor, y sabemos que tú eres fiel a tu promesa, Señor. Yo te pido que esta palabra que se ha de predicar en esta mañana pueda caer en terreno fértil, Señor, y que pueda producir, Señor, al 100 por 1, y que pueda traer, Señor, más confianza y fe a nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado. Amén y amén. Hablábamos el jueves de un hombre llamado Jairo. Jairo era un maestro, era un principal de una sinagoga. Era un hombre conocedor de la palabra, pero le llegó el problema. Y el problema que le llegó era algo que no lo podía solucionar cualquiera. Su hija, su única hija, dice la Biblia, estaba gravemente enferma. Y cuando él supo que Jesús iba a llegar ahí, pues lo estaba esperando. Y con él lo estaba esperando una multitud a Jesús. Decíamos que no toda la gente quiere oír a Jesús o quiere acercarse a Jesús por los propósitos que tendrían que ser. Siempre, o la mayoría de veces cuando vemos en la Biblia, la gente se acercó a Jesús por conveniencia. Porque habían escuchado de él que él había hecho milagros, porque habían escuchado de él que él hacía maravillas que ningún hombre hacía, pero pocos se acercaron a él para poder escuchar el mensaje que él traía. Y algo que el Señor quería dejar bien en claro era qué mensaje él traía. Porque los milagros no salvan. Usted sabe que cuando la gente habla de milagros, por ejemplo la gente, es más, usted va a ver anuncios que dicen noche de milagros. Y nosotros no estamos muy de acuerdo con esos anuncios porque nosotros entendemos que nosotros tenemos un Dios soberano. Un Dios que Él hace las cosas cuando Él quiere, no cuando el hombre se dispone a hacer algo. Entonces sabemos que Dios sí es un Dios de milagros. Pero el problema muchas veces de estos anuncios es que es una arma como para poder, o como un gancho para poder traer a la gente. Y yo pienso que basta con la palabra del Señor. Cuando nosotros nos esforzamos por traer un mensaje que pueda despertar el corazón o que pueda abrir el entendimiento de las personas, creo yo que con eso nos tiene que bastar. Y aquí, en la historia que vemos,
El contexto pues trata que Jairo cae de rodillas delante del maestro y lo invita a la casa. Y él le dice por qué lo está invitando a la casa. Dice, tengo una hija de 12 años, la única hija, y está agonizando. Pero yo sé que si tú llegas y pones la mano sobre ella, ella va a ser sana. Entonces Jairo tenía fe y sabía que si Jesús llegaba, pues Jesús iba a hacer el milagro. Aquí vemos que Jairo automáticamente se dio cuenta quién era Jesús, porque Jairo, al ser un principal de la sinagoga, él sabía que él no se podía postrar delante de un hombre. Ese hecho le decía a él, o nos estaba demostrando a nosotros, que cuando Jairo se postra, se está postrando delante de Dios hecho carne, Jesucristo mismo. Jairo depositó su confianza, toda su confianza en él, y dice la palabra del Señor, que todos aquellos que depositan su confianza en él, nunca quedarán en vergüenza. Es por eso que vamos a desarrollar este mensaje en esta mañana. Esté atento, porque vemos que Jairo era una persona que vivía en el templo prácticamente. Su manera era una manera donde la gente lo admiraba y mucha gente deseaba ser como él. Pero en camino a la casa de Jairo, pues pasa lo que vamos a narrar en esta mañana. Pero una mujer, dice Marcos 5, 25, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Imagínese usted, 12 años. Cuando la hija de Jairo nació, esta mujer empezó con un problema. Era un flujo de sangre que yo me imagino que en el momento no parecía tan, pues, podríamos decir, tan peligroso, o nunca se imaginó que eso podía llegar hasta ese grado. Esta mujer, cuando la Biblia habla, dice el versículo 26, y había sufrido mucho y de muchos médicos. Usted sabe, hermano, que cuando nosotros tenemos un problema, pues la gente, no toda la gente está ahí para ayudarnos. Hay mucha gente que está ahí para sacar provecho de nuestras dificultades o de nuestros problemas. O sea, siempre que nosotros, mire, hermano, yo tengo mucho cuidado con eso, porque usted sabe que hay mucha gente que está pasando por situaciones difíciles y se acercan donde usted y le dicen, fíjate que tengo un problema serio y estoy vendiendo esto. No importa lo que sea. Y dice, bueno, usted sabe que hay una necesidad. Entonces hay gente que dice, mira, te lo doy, me costó $500. Dame $200. Porque hay una necesidad. Todavía nos aprovechamos y decimos, te voy a dar 150. Yo no sé si se ha topado con gente así, pero no nos compadecemos de las necesidades de los demás. Automáticamente, ya por naturaleza, pues vamos sobre, como dice la gente. Pero en esta mañana nos vamos a dar cuenta de que Jesús no es igual que nosotros. Y eso es lo más importante. Que Jesús es diferente a usted y diferente a mí. Ahora, Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Y ese es el anhelo. Yo estoy aquí porque yo quiero parecerme cada día más al Maestro. Y mi enseñanza para ustedes es que yo quiero también que ustedes se parezcan a Él. Que nosotros nos parezcamos a Él. Entonces esta mujer se cree que era una mujer de una buena posición económica. O sea, ella tenía dinero. Fíjense que por eso esta mañana, ¿dónde tenemos puesta nuestra confianza en esta mañana? Esa es mi pregunta para usted, medite. Ella, pues se sentía muy bien porque tenía una buena posición.
Porque usted enferma por 12 años y dice que usted pagando los biles, pagando esto y pagando el otro, pues hablamos de una mujer que tenía una buena posición económica. Pero su confianza estaba depositada ¿en qué? ¿Dónde tenemos puesta nuestra confianza? ¿Es en el dinero? Déjeme decirle que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el lugar equivocado, tarde que temprano nos vamos a dar cuenta que nos equivocamos. Nos equivocamos. Entonces ella, primero, tenía dinero y dice que había ido mucho a donde muchos médicos. Hay algo que es muy importante. Mire, yo no estoy en contra de la medicina, nadie aquí, pienso yo. Nosotros, es más, yo el viernes estuve con mi padre en emergencia y todavía está en el hospital. O sea, no estamos en contra de eso. Estamos en contra de que nosotros pongamos nuestra confianza en los médicos. O sea, que toda mi confianza esté puesta ahí, ese es el problema. Primero, nosotros tenemos a un Dios donde nosotros vamos donde el primero. Señor, aquí está. Te presento esta necesidad. Voy a hacer lo que me toca que hacer. O sea, no me voy a quedar de negligente y esperando, no. Vamos a hacer lo que, con el entendimiento que tú nos has dado, pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero yo puedo hacer solo lo que está en mis manos. Tú vas a hacer lo que el hombre no puede hacer. Mire, ¿cuánta gente no ha llegado donde el médico y el médico le ha dado una mala noticia? Y él se equivocó de diagnóstico. Yo tengo un amigo que él fue donde el médico y el médico le dice, tienes cáncer y te quedan 6 meses de vida. Mire, ese hombre empezó a ponerse delgadito y empezó. ¿Y sabe qué hizo? Él no iba a ningún lado y empezó a buscar a Dios. Y empezó a buscar a Dios y empezó a buscar a Dios. Resulta que a los 3 meses el hombre estaba muy mal. Vuelven a hacer el examen y le dicen, pero yo no sé por qué te dieron este diagnóstico. Vos no tenés cáncer, vos estás bien. Y se estaba muriendo. Ahora, el hombre automáticamente ya no fue a buscar a Dios. O sea, nos damos cuenta que Dios es bueno en su misericordia y muchas veces permite situaciones para que nosotros vayamos donde Él y Él no nos desecha. Él no nos desecha. Usted sabe que nosotros, cuando alguien se acerca donde nosotros, y nosotros ya le dimos consejos, ya gastamos tiempo en él y todo, y hace lo que él quiere. Bueno, le va muy mal y vuelve donde nosotros y decimos nosotros, pero si te lo dijimos, te lo dije, ¿ahora qué quieres? Dios no es así. Dios se aprovecha de las situaciones difíciles, nos presenta el camino, nos abre la puerta y dice, bueno, aquí estoy yo. Qué maravilloso es ese Dios. O sea, ¿por qué no servirle a un Dios así? ¿Por qué a nosotros nos cuesta? Y eso está escrito en la Biblia. O sea, usted va a ver, por ejemplo, 10 hombres leprosos se acercaron a Jesús. Les estoy hablando de la lepra, porque esta mujer, al igual que un leproso, en el sistema religioso o en el tiempo que esa mujer estaba viviendo eso, pues esa enfermedad la volvía impura ceremonialmente. Eso quería decir que esa mujer no se podía acercar a alguien porque automáticamente esa mujer hacía impuro a la persona. Y esa persona por 7 días tenía que estar fuera del templo, no podía acercarse al Señor porque había estado o sentado o en contacto con una mujer que tenía un flujo de sangre. El leproso, al igual, el leproso era echado de la sociedad, puesto en un lugar lejos,
Y cuando alguien iba a pasar cerca de donde él estaba, él tenía que gritar, inmundo, leproso. O sea, le decía a la gente que no se fueran a acercar a ellos. Pero Jesús iba camino y estos 10 hombres le empezaron a gritar, Jesús, ten misericordia de nosotros. Sánanos, tenemos lepra. Y dice que el Señor les dijo a ellos que se presentaran delante del sacerdote. Y cuando ellos iban camino al templo, dice que todos fueron sanados. Todos. Pero la Biblia dice que uno solo regresó a él a darle las gracias. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me conmueve? Que el Señor preguntó, ¿y los otros 9 dónde están? Porque así somos nosotros. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de milagros, no es que estemos en contra de los milagros. Dios es un Dios poderoso y por eso estamos hablando en esta mañana. Para que su corazón se llene de fe y pueda creer que Dios puede hacer un milagro en su vida. Pero eso no le garantiza a usted que usted va a ser una persona que le va a servir a Dios en gratitud. Eso no se lo garantiza. Porque hay mucha gente. Usted sabe que yo me he quedado sorprendida. Yo he llegado a casa de gente que ellos mismos me han testificado que el Señor lo levantó de la morgue, ya muerto, mas sin embargo su estilo de vida, un estilo de vida completamente alejado del Señor. Entonces decimos nosotros, qué ingratitud la que nosotros como seres humanos tenemos. Por eso en esta mañana vamos a ver cómo el Señor trabajó con la vida de esta mujer. Dice el versículo 27, cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Mire qué importante es. Yo no sé qué fue lo que ella escuchó hablar de Jesús. Porque es importante. Usted sabe que hoy en día se habla mucho de Jesús, pero muchas veces lo que se habla no es de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y ese es el problema. O sea, ¿qué nosotros sabemos de Jesús? ¿Qué estamos escuchando de Jesús? Es importante que usted sepa en esta mañana. Porque la Biblia es clara quién es Jesús. Por ejemplo, hay quienes creen que Jesús era un hombre cualquiera, un simple profeta, un maestro. Y ese es el problema de la mayoría de las religiones cuando se trata el tema de Jesús. ¿Sabe dónde chocan todas ellas? Cuando usted le dice que Jesús era Dios entre los hombres. Que Dios se hizo hombre para venir a morir por usted y para venir a morir por mí. Es ahí donde está el problema. Ahí dice, no puede ser. No lo creo. Y ahí es donde está el problema. Pero la Biblia es clara en ese punto. Por eso cuando vemos que Jairo se postra delante de él, le está diciendo, yo sé que tú eres Dios. O sea, la manera visible como Dios se nos mostró fue a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que vemos que Jesús podía ver lo que ninguno de nosotros podíamos ver. Dice que Él podía ver los pensamientos, o sea, podía saber lo que usted estaba pensando, lo que había en su corazón, Él sabía. Entonces, ¿qué estamos escuchando de Jesús? Es muy importante. Su fama había crecido, la fama de Jesús. Y ella había invertido 12 años poniendo su confianza en el dinero. Se le terminó el dinero. Su confianza en los médicos y ninguno de ellos pudo hacer nada. El sistema religioso de ese momento la había alejado completamente de poder acercarse a un templo y querer ir a clamarle a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Hasta eso se le había cerrado las puertas. Ella se encuentra con Jairo, un principal, pero se encuentran porque tienen el mismo problema. Pero ella no debería de estar ahí.
Por eso cuando ella va, dentro de la multitud se abre espacio, tocando a toda la gente, sin la gente saber quién era ella. O sea, le tocó a ella. ¿Por qué? Porque había oído hablar de Jesús. Es por eso que en esta mañana yo le pregunto a usted, ¿qué sabe usted de Jesús? ¿Qué sabemos de Jesús nosotros? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo a los romanos. Entonces, cuando nosotros escuchamos, ya automáticamente somos responsables de saber qué vamos a hacer con lo que nos están diciendo. Fíjese que cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, salió el pueblo y cuando llegaron frente al mar, Moisés estiró la vara y el mar se abrió en dos. Bueno, entre ese grupo, iba una persona que se llamaba Acán. Bueno, Acán no solo vio que el mar se abrió, Acán vio cuando Moisés muere, pero cuando Josué toma el liderazgo y Dios le dice a Josué, camina porque vamos a conquistar Jericó. Pero para conquistar Jericó estaba el río Jordán. O sea, Acán no solo vio que Dios le proveyó al pueblo comida por 40 años y que la ropa, no, dice la Biblia, que sus sandalias se mantuvieron intactas por 40 años. En la mañana cuando se levantaban, el pan o el maná estaba ahí. A cambio, cuando el río Jordán se abre y cuando llegan a Jericó, que sus muros eran impenetrables, a cambio, cómo Dios derribaba aquellos muros. Y entraron a Jericó a conquistar Jericó. Acán no solo oyó, Acán vio todos los milagros que Dios hizo. Pero al entrar a Jericó, Dios había dado un mandamiento. Y dijo, todo lo que está en Jericó es anatema. Cualquiera que tome algo de ahí de Jericó, el juicio de Dios va a caer sobre ellos. Pero en Jericó había una mujer de muy mala reputación. Esa mujer se llamaba Rahab. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros hablamos, o cuando la gente oye hablar de Jesús, siempre ha habido una mala interpretación del concepto que Jesús tiene de la mujer. Es más, dicen que el Evangelio reduce a la mujer prácticamente a algo como invalorable. Pero si alguien le da valor a la mujer, es el Evangelio. El problema es que hay muchas tradiciones y cosas que la gente abraza que la ha agarrado con la mujer. O sea, en el huerto del Edén no fue casualidad que Satanás se acercara a la mujer. ¿Y se acercó con qué propósito? Con quitarla del lugar que Dios le había puesto. Por eso le engañó. Le dice, el lugar en el que Dios te ha puesto no es el lugar correcto. Yo tengo un mejor lugar para ti. Y Eva cayó. En esta sociedad donde vivimos, ese es el problema que tenemos. Usted ha oído hablar del empoderamiento femenino y no estamos en contra. Pero el problema de eso es que la mujer ha abandonado el lugar donde Dios la puso para buscar un lugar que supuestamente es mejor, pero no es mejor. Por eso es que vemos la sociedad hoy en día, la que tenemos. ¿Por qué? Porque
la mujer abandonó el lugar que Dios le puso. Y hay mujeres empoderadas, pero mire, desdichadas. Desdichadas completamente. O sea, usted puede ver que la gente quiere ser como ellas, pero cuando usted penetra a lo más profundo de sus vidas, son gente, muchas de ellas, tomando medicinas porque tienen depresiones, tienen ganas hasta de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque abandonaron el lugar que Dios le había dado a cada una de ellas. Entonces aquí vemos que hay una mujer de muy mala reputación llamada Rahab. Esto más, dice la Biblia que era una ramera o una prostituta. Pero ¿sabe qué? Ella oyó hablar de los milagros que Dios había hecho. No los vio, oyó o escuchó los milagros que Dios había hecho. Y cuando los espías llegaron a la casa de ella le mostró lo que ella creía en el Dios de ellos, de los israelitas. Y ella hizo un pacto con ellos. Mire cómo Dios es. O sea, nosotros hacemos acepción de personas, pero Dios no. Dice que automáticamente ellos hicieron un pacto, los espías con ella, y le dijeron, cuando nosotros entremos a conquistar esta ciudad, asegúrate de que tus familiares estén en casa, porque el juicio viene, pero aquí en tu casa va a ser el único lugar seguro. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a estar ahí. Y eso es lo importante. ¿Dónde tenemos puesta nuestra confianza en esta mañana? El propósito es que la pongamos en el lugar que tenemos que ponerla. Dice que esta mujer se acercó a Jesús porque ella decía que si tan solo tocaba su manto, ella sabía que iba a ser sana. Porque ella escuchó de Jesús. Mire, cuando Jesús va llegando ahí a Capernaum, Él desciende del mar de Galilea. Pero antes le dijo a sus discípulos, vamos, pasemos al otro lado. Ahí, camino al otro lado, dice que el mar se levantó, el viento, y los discípulos llegaron a despertar al maestro porque sentían ellos que perecían. El Señor estaba tranquilo. Cuando el Señor se levanta, el Señor les reprende y les dice, hombres de poca fe. Automáticamente dice que el Señor le habló al mar y le habló al viento y fue una gran bonanza. Ellos dijeron, ¿quién es este hombre? Que aún el mar y el viento le obedecen. Nomás desciende y aparece un endemoniado que tenía una legión de demonios. Y cuando miró a Jesús, le dijo, Jesús, ¿por qué me atormentas? O sea, nadie había podido hacer nada por él. Él vivía en los sepulcros, se lastimaba. Dice que lo encadenaban y rompía las cadenas. Pero Jesús llegó delante de él y automáticamente quedó libre. Toda esa era la fama que se venía corriendo de Jesús. Entonces ella escuchó hablar de Jesús. Y eso es lo más importante. Por eso nosotros nos hemos centrado en que ustedes conozcan quién es Jesús. Porque eso va a hacer gran diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros sabemos quién es Jesús, pues nuestra manera de vivir tiene que ser de acuerdo a lo que Él demanda. Porque eso es así. O sea, yo puedo vivir como yo quiera, claro, usted puede vivir como usted quiera. Pero esa manera de vivir le va a pasar factura, dice. Vamos a llevar las consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso lo vamos a cosechar.
Pero oiga lo que esta mujer dice. El versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Mire, ¿usted cree que Jesús sabía quién se lo había tocado? ¿Por qué la Biblia hace un énfasis o nos muestra a nosotros que Jesús hace como que no sabía? Porque él sabía quién era. Ahora, aquí vemos una mujer llena de temores, llena de muchos fracasos en la vida. Una mujer que no le había ido bien. Pero se acercó a Jesús con fe. Y Jesús quería hacer no solo un milagro físico, Jesús quería transformar su corazón. Y eso es lo más importante. Porque el único que puede cambiar el corazón de alguien es solo Jesús. Nadie más lo puede hacer. Nadie más. Cuando Dios hace una cita con una mujer de muy mala fama, llamada la mujer samaritana, no fue casualidad que Jesús llegara al mediodía a ese pozo. No fue casualidad. Era porque Dios quería sanar el corazón de ella. Jesús llegó y esperó a esa mujer a las 12 del mediodía. Cuando ella llega al pozo, ella automáticamente se da cuenta que la persona que está ahí es un judío. Era Jesús. Pero ella llegaba, ¿sabe por qué llegaba al mediodía? Porque ella había sido golpeada. Ella no quería que la gente la viera porque era una mujer muy señalada por la gente. Pero qué bueno es Jesús, que Jesús estaba ahí esperándola. Usted vino aquí porque Jesús hizo una cita con usted. No es casualidad. Jesús hizo una cita. Y qué maravilloso que el creador del cielo y de la tierra haya tomado el tiempo para poder estar allí en ese lugar o aquí en esta mañana. Y cuando él empezó a hablar con ella, ¿sabe lo que quería Jesús? Jesús sabía toda su vida. Pero él quería que ella botara sus temores. Y le dice Jesús a ella, dame de beber. O sea, él quería entablar una comunicación con ella porque él quería sacar lo que había dentro del corazón de ella. Y le dice ella, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque la Biblia dice que samaritanos y judíos no se llevaban. Pero el Señor estaba ahí con ella. Y él le dice, si conocieras el don del que te pide de beber, tú le pedirías a él agua y él te daría agua de la cual no tendrías sed tú jamás. Y ella le dice, pero ¿cómo si no tienes con qué sacarla? El Señor quiere ir al centro del problema. El Señor quiere hurgar para que ella se dé cuenta y pueda que depositar su confianza en aquel que verdaderamente vale o que vale la pena que nosotros pongamos la confianza. Y automáticamente él le dice a ella, y ella le dice, dame de beber de esa agua. Y el Señor va directo al problema y le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, porque el que ahora tienes no es tu marido. Y él le dice, porque 5 maridos has tenido.
Mire, el Señor va donde, ¿qué es lo que el Señor quiere? Quiere que se dé cuenta quién está delante de ella. El Señor le dice, yo sé cuál es tu necesidad. Yo sé cuál es tu problema. Lo que pasa es que lo has andado buscando en el lugar equivocado. Este pozo donde tú estás bebiendo, vas a volver a tener sed. Vas a estar constantemente viniendo y viniendo y vas a tener sed, porque el problema tuyo no es material, el problema tuyo es espiritual. Lo que tú has querido llenar con cosas de la tierra no te va a saciar, es un momento nada más, pero después vas a volver a desear de nuevo. Ahí automáticamente le dice, si quieres beber de esta agua, tienes que venir a mí, porque yo soy el único que puedo cambiar tu corazón. Esa mujer le dice, me parece que eres profeta. Y el Señor le dice, yo soy el Mesías prometido. Esa mujer dejó el cántaro que simbolizaba su vida pasada y corrió a Samaria, donde ella había salido, donde ella se había escondido, y corrió a Samaria y ya no se escondió de la gente. ¿Sabe a qué salió? Salió a predicar que había encontrado a alguien que le había dicho toda la verdad, en el cual ella había puesto su confianza y que nunca la iba a defraudar. Nunca. Usted sabe que cuando nosotros cometemos errores, pues las personas que tenemos más cerca son las que están ahí listas para sacarnos a relucir. Ya eso ya pasó, pero son expertos las personas que tenemos al lado en sacárnoslos a la luz. Y no que eras así, y mira que Dios no es así. Por eso bendito el Dios que tenemos nosotros. Dice que cuando Él nos perdona, Él esos pecados los agarra y los tira al fondo de la mar. Eso es lo maravilloso del Dios que tenemos. Entonces esta mujer tenía problemas porque había sido defraudada, había sido desechada, tenía muchos traumas que la vida le había hecho pasar. Por eso es que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Pedro le dice, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién te ha tocado? Y le dice Jesús, es que la que me tocó a mí no me tocó como ustedes me han tocado. Esta persona que me tocó se acercó a mí reconociendo quién yo soy. Ella sabía que yo era su única esperanza y poder salió de mí. Oiga lo que dice el versículo 31 de Marcos capítulo 5. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprietas y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué era lo que había en ella? Temores, traumas, fracasos. Usted sabe que la vida nos ha golpeado. Yo creo que a muchos nos ha golpeado la vida aquí. Y hay muchos traumas en nuestros corazones. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Hay golpes. Mire, dicen las encuestas que una pareja que se casa, el 48% de esas parejas van a terminar en divorcio. Pero las que vuelvan a intentarlo, el segundo intento, esa persona, el 75% de esa persona va a terminar en divorcio. Pero la tercera que lo intenta, dice que el 80 y algo % va
garantizado el fracaso. ¿Qué pasa? Hay traumas en los corazones. Hay traumas, hay golpes de una relación pasada que cuando venimos a otra relación lo traemos ahí fresco y no nos deja salir adelante. Hay muchos golpes que nos llevan a fracasos, temores. La mujer samaritana ya no se quiso casar con el otro. ¿Sabe por qué? Porque en 5 fracasos dijo, ya no hay esperanza. Mejor vivo así libremente. ¿Por qué? Porque ya no hay. Porque su confianza estaba en los hombres. Dios quiere que nosotros pongamos la confianza en el lugar correcto, hermanos, en esta mañana. Cuando Dios la llama, dice que ella, temiendo y temblando. Porque acuérdense, hermano, lo que ella tenía hacía impuro ceremonialmente a todo aquel que tocaba. Pero cuando se acercó a Jesús, todo cambió. Ella sintió que algo había pasado en ella. Ella se sintió automáticamente que un milagro había ocurrido en ella. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús con un corazón sincero, usted se da cuenta rapidito que algo pasó en su vida. Algo pasó. Mire, ya hace años, cuando el Señor me encontró a mí porque andaba perdido, yo estaba en un auditorio muy grande. Yo iba porque yo sabía que necesitaba de Dios. Porque yo tenía problemas de alcoholismo y de muchas otras cosas. Y mis papás me habían enseñado a mí muchas cosas. Mi papá dejó de tomar cuando yo tenía como unos 10 años, solo por no darme el ejemplo a mí. Entonces él me había dado el ejemplo, me había enseñado, pero sin embargo me había atrapado. Porque el vicio lo atrapa a uno. Pero entonces yo andaba buscando. Y me acuerdo que llegué a ese auditorio y miré a un hombre que me llamó la atención. Un hombre bien vestido, que se movía de un lado para otro en una esquina y decía yo, ¿qué tiene este? ¿Qué tiene? Ese era el predicador de ese día. Cuando ese hombre tomó el micrófono, algo pasó ahí. Algo pasó. Porque el lugar, no sé si solo yo, pero yo sentí que se electrizó aquel lugar. O sea, mi cuerpo percibió algo que no era normal. Cuando él terminó de predicar, sin que me llamaran, sin que dijeran nada, yo caí de rodillas y le entregué mi vida al Señor. Cuando yo regresé de ese lugar, yo venía transformado. Yo venía con una paz. Es más, yo venía cantando alabanzas que nunca pude haber cantado. Me di cuenta que Dios había transformado mi corazón. Y desde entonces hasta acá, el Señor ha tenido misericordia de mí y me ha mantenido. He aprendido a poner mi confianza en Él. Yo le he fallado, Él nunca me ha fallado. Mire qué maravilloso es. Yo le he fallado y nunca me ha dejado. Siempre ha estado. Él es el que cuando he estado ahí en el suelo, Él me ha tendido la mano y me ha levantado. Ese es el Dios maravilloso el que nosotros tenemos. Entonces dice que esta mujer, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino delante de Jesús y se postró. Así como Jairo, al igual que Jairo, cayó postrado a los pies de Jesús, ella automáticamente cayó postrado a los pies de Jesús. Mire, ¿sabe qué estaba haciendo Jesús con ella? Dándole un nombre, reivindicándola en la sociedad, diciéndole a la sociedad, ella no es más una mujer impura. Se ha acercado a mí, ha puesto su confianza en mí. Hoy ella puede entrar al templo sin que ninguno de ustedes se lo impidan. Porque eso es lo que Dios hace.
O sea, Dios pone a la mujer en el lugar perfecto. Satanás la pone en el lugar que cree o que le hace creer que es perfecto. Pero ese es el lugar donde termina en una frustración grande, golpeadas, heridas. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, nunca quedaremos en vergüenza. El versículo 34, y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Lo que ella había andado buscando durante 12 años, lo encontró en un abrir y cerrar de ojos. Porque se encontró con Jesús y puso su confianza en Él. Es por eso que en esta mañana yo le pido que analice su vida y que examine dónde está cimentada, dónde está puesta su confianza. ¿Dónde tenemos puesta nuestra confianza? ¿Vamos a ser igual que los leprosos? Que el Señor los sanó y se fueron, se desaparecieron. Es más, no sabemos nada de ellos todavía. Pero hubo uno solo. Es más, la Biblia dice que era samaritano. ¿Sabe cómo vino de Jesús? Vino postrado a los pies de Jesús. Esa es la actitud. Venir postrado a los pies de Jesús. ¿Y sabe algo que me gusta que ella hizo? Vino y le dijo toda la verdad. Esto es muy importante, hermanos, porque mire, nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Porque hay gente que se cree hasta la misma mentira de él. Yo conozco un amigo que de tan mentiroso que hasta él solo se cree las mentiras. Porque llegamos a caer a tal grado que nos engañamos a nosotros mismos. Pero ella vino delante de Jesús y le dijo toda la verdad. En esta mañana es importante que conozcamos. Por eso es que cuando conocemos a Jesús, nos damos cuenta que Él conoce todo de usted. Él lo conoce todo. Simplemente lo que Él quiere es que usted tome la actitud correcta. Que usted entienda que Él sabe su problema. Que Él sabe de dónde usted está, de dónde Satanás lo tiene como esclavo. Él lo sabe. ¿Qué quiere Él? Que usted ponga la confianza en Él y Él va a hacer la diferencia. Nadie más. Él sabe. Oiga lo que dice el salmista, Salmos, capítulo 32, versículo 3 en adelante. Dice, mientras callé, Salmo 32, dice, Salmo 32, 3 en adelante. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Mire, aquí está hablando el príncipe de los cantores, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que sabía que él no se podía esconder de la presencia de Dios. Pero más sin embargo llegó un momento donde él sí creía que podía engañar a Dios. ¿Por qué? Porque le había fallado a Dios. Y él empezó, ¿qué? A esconderse. Dice él, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La gente miraba al rey y lo miraba sonriendo, pero por dentro se lo estaba comiendo un infierno. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David dice, mientras yo callé, mientras yo oculté la verdad que tenía que haber dicho,
Mi vida era un infierno. La gente lo miraba riéndose, la gente lo miraba en el palacio, pero estaba viviendo un infierno. Cinco, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio. Me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. David dice, cuando yo me callé, cuando el pecado que yo cometí creía que no tenía perdón, yo me callé. Porque David, hermanos, había cometido lo que David había hecho. Nosotros decimos, qué bárbaro. Porque mire, David puso los ojos en una mujer casada. Y no solo eso, esa mujer era la esposa de uno de sus valientes que estaba en la guerra sacrificando su vida por Israel. Él la trae a su casa, se acuesta con ella, sabiendo todo, y empieza a organizar o a maquinar un plan para ver cómo iba a tapar su pecado. Mire cómo somos. Por eso le digo, con todo y que sabía que no se podía esconder de Dios, Satanás, con su astucia, le dijo, tú lo puedes engañar. Y mandó a traer a Urías con el único propósito de que él se acostara con la mujer. Porque la mujer le dice, lo que hicimos, David, tiene sus consecuencias, estoy embarazada. Entonces dijo David, no te preocupes que ahorita lo arreglo. Manda a traer a Urías, y el único propósito de traer a Urías era para que Urías llegara a su casa y consumado eso. Pero Urías dijo, cuando lo mandó para la casa, Urías se quedó en la grada del palacio y dijo, pero ¿cómo yo voy a hacer tal cosa? Si el pueblo o los guerreros están dando su vida allá, yo no puedo ir a deleitarme con la mujer. Yo estoy aquí porque tú me mandaste a llamar. Mi corazón está allá con los guerreros porque allá es donde tengo que estar yo peleando. O sea, el gran mensaje que Urías le está dando a David. Y David, no conforme con eso, lo invita a un banquete, lo emborracha y le dice, vete para tu casa. Y no se fue para su casa. Y le dieron la noticia a David y le dijeron, Urías no bajó a casa. Entonces David preparó una carta. Y en esa carta se la estaba mandando al general, a Joab. Y le dice, esta carta se le entregó en las manos a Urías. Y le dijo, esta carta se le entregas a Joab. ¿Sabe qué iba en esa carta? Una sentencia de muerte para Urías. Por eso es que David no se atreve a confesarle su pecado a Dios. Porque se mira muy malo. Porque para usted y para mí eso no tiene perdón. Pero para Dios sí. Y ese es el Dios que le servimos. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Porque nosotros tuviéramos el infierno, mire, que ya no le cupiera a la gente. Pero Dios sí, por eso dijo David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero cuando confesé mi pecado, Él me perdonó. Y eso es lo más importante. Cuando nosotros venimos con la verdad delante de Él, David le dijo, aquí estoy, soy un asesino, soy un adúltero, pero yo sé que tu sangre me limpia de todo pecado. Qué maravilloso es Dios. Por eso es que a nosotros en la mente no nos cabe que un hombre, por muy malvado que sea, nosotros decimos, ese hombre se merece el infierno. Pero Dios lo llama al arrepentimiento.
Ahora, si no se arrepiente, está bien. Pero la actitud de Jairo, la actitud de esta mujer, la actitud de David, fue una actitud de arrepentimiento. Eso nos llama a nosotros. Por eso a eso vino Jesús, a predicar el evangelio, las buenas nuevas. Que no importa el pecado, Él lo perdona. Pero tenemos que venir a los pies de Él, para que nosotros podamos poner nuestra confianza en Él. Y se lo garantizo, nunca quedar en vergüenza. Gracias por su atención, vamos a orar. Espero que el Señor haya hablado a su vida como habló a la mía. Y que usted pueda poner su confianza en Él. No la ponga en ningún otro lado porque va a terminar decepcionado. Pero si la pone en Él, se lo garantizo. A mí no me ha fallado. Y en todo lo que he leído de la Biblia, a ninguno le ha quedado mal. ¿Por qué nosotros no poner nuestra confianza en Él? Te lo garantizo que no le va a quedar mal. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque con amor eterno nos has amado. Por lo tanto, prolongaste tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor. Gracias porque tú conoces a cada uno de los que está aquí en esta mañana. Tú conoces sus necesidades, yo no, pero tú sí, Señor. Tú conoces quién está aquí y cuál es el azote que hay en su vida. Tú conoces la enfermedad. Tú conoces por cuánto tiempo, Señor. Pero esta mañana tú dices que al poner nuestra confianza en ti, tú no lo dejarás en vergüenza, Señor. Glorifícate en cada una de las necesidades, Señor. Sana, Señor, porque en la cruz del Calvario, Señor, tú no solo diste provisión para nuestras almas, sino que también para nuestro cuerpo físico, Señor. Tú sigues haciendo milagros, porque los hemos visto, Señor, porque hemos visto tu poder en varios hermanos aquí, Señor. Gracias, Señor. Glorifícate. Y tu sacrificio no fue en vano, Señor. Aquí hay un pueblo que te ama, Señor, y que quiere servirte todo el resto de vida que nos dé, Señor. Gracias te damos, ayúdanos. Glorifícate, Señor, y guárdanos al salir de este lugar, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdese.